Buenas tardes, ingeniero. En esta oportunidad mi grupo y yo vamos a explicarles un poco sobre lo que es el derecho a la intimidad en la informática. Por los integrantes William, Roger, Marco y mi persona. Hablamos un poco de derecho a la intimidad en la informática, que ya esto se va llevando ya hace varios años y nos damos cuenta que están existiendo cosas sobre los fenómenos que está involucrando la informática. Que van en contra de los derechos de la intimidad de las personas y que también están siendo una preocupación a nivel jerárquico de las legislaciones en diversos países, sin que en nuestro medio esto se tenga como una idea. Vamos a empezar a hablar también un poco sobre cómo empezó todo esto, como una dimensión utópica, algo que pensaba que con el tiempo iba a mejorar o iba a ser como que a surgir nuevas ideas. Bueno, dice aquí, los tiempos modernos consisten en sustentar la idea, el futuro de la ciencia confunde con el futuro de la humanidad, afirmando a partir de ello la solución a las angustias del presente. Sin embargo, esto se vio reflejada por la realidad en el día a día, por cuanto a medida de que avanza el desarrollo y la ciencia y la tecnología. Acá Orwell menciona en 1984, preludia por el contrario un futuro patético, más conocido como el Gran Hermano, está vigilándote. Esto se muestra más que todo reflejado, esta frase, en lo que son las pantallas de televisión, que hace una mención de que es un desborde en un futuro deshumanizado que violenta y agrede al ser humano en su integridad. Luego, hablamos también de la informática y su privacidad. Esto empezó a ser una crisis. La vigilancia en la vida de las personas era posible gracias a la utilización de pantallas estratégicamente ubicadas. Queda claro que tanto computadoras y dictadura no van necesariamente de la mano. En esta dirección, el sentido utópico del futuro en los tiempos actuales afirma la conjugación de desarrollo científico y felicidad se trastoca al presentar en negativo, lo que produce que en esquema social este tipo sea deshumanizante. De hecho, las dictaduras que hasta el momento han existido y existen aún no han requerido necesariamente de las computadoras para hacer más eficiente su tarea. Por eso lo cierto es que con la difusión de estos aparatos, las posibilidades prácticas de vigilar a las personas van cobrando un real sentido. Ahora hablaremos un poco sobre el impacto de la informática, de la tutela de derecho a la anonimidad, cuál es la influencia o el poder que tiene la informática. Bueno, como mencionamos, el poder de la informática y la intimidad. Hablando un poco de esto, podemos decir también que el poder es un fenómeno general y común a todos los ámbitos de la sociedad. Es la capacidad de acción, de obligar, de dirigir y de conducir. Se habla del poder informático reflejando en las posibilidades que tiene hoy el operador de computadoras. Como dije, la informática en sí es un bien jurídico, económico, de una nueva forma de poder acumular información a cantidades ilimitadas en todo aspecto, para todo individuo, salud, costumbre, ideas filosóficas, políticas, económicas, etc. Pero un poder incontrolado, es totalmente una destrucción de la intimidad de un individuo. Esto es como una ventaja, una desventaja. También hablamos de las repercusiones del poder informático. Buena parte de la explicación de este fenómeno se debe a que la irrupción de la informática en nuestras sociedades no siempre ha ocurrido en forma racionalizada ni adecuadamente regulada. Así se hace evidente la frágil situación por la que atraviesan los derechos humanos, pues a la par que se limitan las libertades personales, se agudizan las posibilidades de discriminaciones con lo cual el control de la sociedad es intolerable. Pues precisamente las libertades personales, en donde distinguimos un conjunto de posibles repercusiones,
Pueden ser la distorsión de la identidad personal por falta de integridad de información, y esto generaría alteraciones, y también la vigilancia de la vida cotidiana del individuo, porque se manifiesta ficheros cada vez más completos con información personal. En la informática es posible un rápido procesamiento, transmisión y sistemático con un perfil de comportamiento de cualquier individuo, ya que es claramente posible. Ahora vamos a hablar sobre el derecho a la intimidad. La creciente densidad de las relaciones sociales y el progreso continuo de la tecnología, especialmente en el terreno de la informática, que constituye de este modo una amenaza latente contra la persona y la comunidad. Es por ello que se afirma que en nuestros días la privacidad constituye el presupuesto para el ejercicio de otros derechos, es decir, la base para el desarrollo efectivo de las libertades de derecho básicos como la libertad de pensamiento, libertad de culto y un conjunto de derechos sociales, salud, costumbres, hábitos sexuales, ideas políticas, fe religiosa, entre otros. Eh, Tenemos lo que es este, cuatro grandes facetas que abarcan a otros tantos supuestos, como es la apropiación del nombre o imagen de otra persona en provecho propio. El registro informático que comprende los datos de una persona que puede contener su retrato tan completo como una fotografía. En este supuesto encontramos el caso relativo a la identidad personal que supondría, por ejemplo, el hecho que una persona fuera injustamente discriminada debido a la falsa información proyectada sobre ella en el grupo social. Tenemos ahora la intrusión en la intimidad o en los asuntos privados de una persona. Con esto se alude también a la faceta anterior, pero asimismo es cierto que el uso debido de la información registrada en la memoria electrónica no implica la idea de intrusión, en el sentido de invasión directa o física, que es una característica resaltada por la propia jurisprudencia en los casos de violación del derecho a la intimidad. Tenemos ahora la revelación pública de la información privada. Existe una directa implicación de esta con la faceta anterior. La creación de grandes bancos de datos y el desarrollo de redes nacionales de transmisión de datos, como ya hemos visto, crean una potencial amenaza para que la información privada se filtre y sea conocida por el público. Esto es en términos generales, claro está. Tenemos la publicidad ahora, la publicidad que coloca a otra persona bajo una falsa luz ante los ojos del público. Esto se habla en el contexto del supuesto, en un contexto, este supuesto implica lo siguiente, que una persona se considere ofendida por haberse difundido una información equivocada acerca de sí misma. Otra podría ser que la información difundida sea veraz, pero utilizada fuera del contexto adecuado o aquel para el cual se proporcionó, pudiendo ocurrir algo similar a lo planteado en el punto anterior. Tenemos ahora acerca de los principios para la protección del derecho a la intimidad en el contexto de la informática. Bueno, aquí tenemos tres grandes puntos fundamentales o cuatro razones, ¿no? El derecho al acceso a los datos. Bueno, este principio es el que debe ir acompañado de una ampliación del derecho a la información. Por ello, si el desarrollo del tratamiento automático de los datos puede dar lugar a un aumento del poder sobre las personas, hay que comprender este aumento de poder mediante una intensificación del derecho a la información. Tenemos ahora el uso de los datos según su finalidad. Este principio consiste en que los datos que han sido obtenidos para un determinado fin no deben ser usados para un fin distinto. En otras palabras, si un banco de datos contiene, por ejemplo, la información resultante de los test psicológicos de aptitud o inteligencia para fines de orden laboral o de enseñanza,
o la información de carácter médico que ha sido solicitada y registrada, con el propósito de facilitar la obtención de historiales o antecedentes médicos, o de prevenir determinadas enfermedades. No será lícito utilizar tales datos para una finalidad que no fuera la prevista. La el derecho al olvido. El registro de determinados datos de la persona puede ser pertinente en un momento dado, pero asimismo puede perder progresivamente la actualidad y relevancia por razones derivadas de la conducta de dicha persona o por factores ajenos. Entonces, de no preverse la aplicación de este principio, es decir, de no contemplar lo relativo a la caducidad de la información, es fácil que los datos específicos o circunstanciales dejen de tener relación alguna con la realidad, afectando de esta manera directa al interesado. Este principio está ligado insolublemente al carácter del habeas data, en tanto se supone el control del individuo sobre los datos que le son inherentes. Bueno, continuando con el siguiente punto de responsabilidad civil y derecho a la intimidad en el contexto de la informática, más que todo esto consiste en el manejo de información a través de las computadoras que genera un riesgo social que en el caso de concretarse en daños a usuarios o terceros hace aplicables las reglas del sistema vigente de responsabilidad contractual y extracontractual. Pero, ¿qué es la responsabilidad contractual? Viene a ser o es la responsabilidad en el ámbito de la informática en tanto media alguna relación destinada, por ejemplo, a la presentación de un servicio de computación o programación, o de ambos, entre el operador del sistema informático, que ésta va a estar obligado por un deber de seguridad de carácter objetivo. Bueno, esta va a tener una responsabilidad atribuible a cualquier manejo arbitrario de la información privada. Extracontractual, que primero, si no existe ningún tipo de relación contractual, la responsabilidad sería subjetiva, es decir, que el factor de atribución estribaría en la existencia de culpa o dolo de quien opera el sistema automatizado. Pero, ¿por qué se llama extracontractual? Eh, Se llama porque el daño se produce sin que exista un contrato o, sin embargo, también puede ser extracontractual cuando, a pesar de haber un contrato previo al daño, se producen aspectos no considerados contractualmente. Pero que una persona sea, sea responsable extracontractualmente debe concluir con cuatro elementos. La primera viene a ser la acción, el dolo o culpa, el nexo causal y la certeza del daño. Un ejemplo de la acción sería un accidente, que la acción sería el atropello. Y, y el, y el nexo causal vendría a ser más que todo la negligencia en este caso del chofer. Y la certeza del daño, para poder especificarlo mejor, se divide en dos, en daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Más que todo en los daños patrimoniales viene a ser donde se pagan por los daños que uno ha hecho, uno ha realizado. Bueno, eh, un ejemplo en el ámbito de informática sería cuando, por ejemplo, en una interrupción en el fluido eléctrico que inutiliza o altera total o parcialmente un archivo informatizado. Ese sería un ejemplo por el ámbito de informática. Bueno, pasando algunos casos particulares. Bueno, en estos casos, un caso particular sería el posible atentado contra la intimidad a través del uso ilícito de la información, ah, que puede pasarse a convertirse en ciertas ocasiones, puede lesionar el honor, puede
puede tratarse de una información cuya divulgación expondría cuestiones privadas que crearía una impresión negativa del interesado. Esto más que todo viene a ser porque cuando una persona expone sus datos, sea digamos a la red o al internet, mm, ya pierde ese derecho a tener más que todo, o ya no es respaldada por, por, por medio de, podría decir, códigos que le respaldan o protección, algo referido a eso. Bueno, en el mismo sentido es posible el atentado contra el derecho de la propia imagen, como dije, debido a que porque por la información con patricidad puede existir un retrato en la cual la víctima aparece con alguna característica física que ya no es actual y que claro que le disgustaría ver expuesta públicamente o que simplemente no debería exponerse públicamente. En, en eso recae su decisión de la persona. Finalizando los riesgos, hay 4 puntos de riesgos que vamos a mencionar, que serían los medios de acceso al sistema, el mal funcionamiento del equipo, el incumplimiento de rutinas y el incumplimiento o el cumplimiento tardío de órdenes. Primer punto de los medios de acceso al sistema se refiere más que todo a la fabricación de tarjetas o a la asignación de claves, distribución de tarjetas o el correo por otros medios y el peligro que corre el propio usuario. El mal funcionamiento del equipo, más que todo depende de las fallas o técnicas a la hora de hacer una gestión de operaciones. En el cumplimiento de rutinas, más que todo son los que corre el comercio, que emite ciertas verificaciones o pedidos de autorización antes de aceptar un pago por medios electrónicos. Y por último, el incumplimiento o el cumplimiento tardío de órdenes. Bueno, esto está referido a operaciones de banca domiciliaria. Estos riesgos se refieren más que todo al error o a la tardanza de la transmisión de una orden o un procesamiento, como es el caso general de una materia de cajeros automáticos o la dificultad en que se halla el usuario para acreditar en el momento o cuando emite su pedido o su instrucción. Bueno, eso sería todo. Bien, a continuación les hablaré acerca del habeas data. Y bueno, ¿qué es el habeas data? El habeas data es una garantía constitucional que ampara y protege el debido uso público de la información que se tiene del ciudadano, evitando una intromisión en la vida privada e intimidad del mismo. Bueno, esto quiere decir que los ciudadanos tienen derecho a que los servicios informáticos públicos o privados no suministren informaciones que afecten a la intimidad personal y familiar, pudiendo así conocer, actualizar, incluir, suprimir o rectificar los datos sobre una persona que se encuentren almacenados o registrados en el ámbito público o privado, pudiendo así suprimir o impedir la difusión de datos de carácter sensible o privado. ¿Cuáles son los derechos que protegen este habeas data? Primero, el derecho a solicitar sin expresión de causa la información que se requiera y a recibirla de cualquier entidad pública. Si nosotros queremos solicitar información, pues a cualquier entidad pública esta nos la deberían dar, ya que es nuestro derecho. Si queremos información acerca de un registro en una entidad pública, podemos hacerlo. El otro derecho es a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Bueno, esto quiere decir que tenemos derecho a que en una entidad pública no se difunda nuestra información, nuestros datos. Entonces nosotros tenemos este derecho y podemos ir a una entidad pública y decirle que no difunda
datos, nuestra información, ya que puede afectar nuestra intimidad personal y familiar. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las características de la habeas data. Primero, que es autónomo, o sea que tiene una identidad propia que tiene el objeto a demandar. Segundo, tiene una naturaleza procesal. Es un mecanismo que se encamina mediante estados hasta alcanzar una resolución que ampare o no la pretensión del accionante. Como tercera característica, es un sumario. Esto quiere decir que es un procedimiento breve y que no existe una etapa probatoria. Bien, a continuación vamos a ver ahora los tipos de habeas data. Encontramos 4 tipos de habeas data, los cuales son el habeas data informativo, el habeas data aditivo, el habeas data rectificador y el habeas data exclutorio. ¿De qué trata cada una de ellas? Vamos a ver a continuación. El habeas data informativo. En este tipo de habeas data se procura solamente recoger información. Esto quiere decir que podemos tomar el conocimiento de los datos que se encuentran registrados en cualquier entidad pública. Es finalista también, ya que nos permite conocer el objeto del registro, y autoral, porque podemos saber quién ha registrado el dato. Ahora pasamos al segundo tipo de habeas data, que es el habeas data aditivo. Bien, aquí lo que se procura, lo que se quiere es agregar más datos a los que ya figuran en un registro de una entidad pública. Nosotros podemos actualizar datos ya antiguos. También podemos incluir datos en un registro a quien fue omitido. Bien, con este tipo de habeas data podemos ir a una entidad pública, o puede ser por ejemplo una municipalidad, y podemos solicitar actualizar nuestros datos, ya que los datos que figuran ahí son antiguos. Entonces ese es el derecho que nos da este tipo de habeas data. Ahora pasamos al siguiente. El siguiente tipo es el habeas data rectificador o correctivo. Aquí se tiene la exigencia de corregir las informaciones falsas o inexactas. Bueno, con esto, este tipo de habeas data nos permite a nosotros corregir informaciones que son erróneas, ¿no? Que son falsas y que están en un registro. Entonces nosotros tenemos derecho a ir a una entidad pública y pues corregir estos datos, solicitar una corrección de datos, y ellos obviamente tienen que aceptar, ya que es nuestro derecho. Y el cuarto tipo de habeas data es el exclutorio o cancelatorio. Bueno, aquí lo que trata es proteger la información sensible, como las ideas políticas, religiosas, comportamiento sexual o ciertas enfermedades o datos raciales. Bien, en este tipo de habeas data lo que se trata de hacer es proteger nuestra información. Alguna información son sensibles, como por ejemplo nuestro comportamiento sexual o ciertas enfermedades. Entonces esta información es muy sensible y esta no puede ser difundida. Entonces tenemos este derecho de pedir a la entidad pública pues que esta información sensible no se difunda. Entonces de eso trata el cuarto tipo de habeas data. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.